¿Tienes 50 años o más? Esta noticia es para ti. Los CDC recomiendan que te vacunes contra la neumonía neumocócica. Aunque estés saludable, tu edad te pone en riesgo. Las personas de 50 o más tienen más de 6 veces más probabilidades de ser hospitalizadas por la neumonía neumocócica que los adultos de 18 a 49. Una sola vacuna puede ayudar a protegerte. Aprende más y programa en vaxassist.com/ES. Patrocinado por Pfizer. Pero como estamos escuchando discursos, y hubo también discursos no solamente acá en la Argentina, como están escuchando ahora en el Museo del Holocausto, sino también en el Foro de Davos, les prometimos que iba a estar con nosotros un gran invitado y que les iba a gustar, más que nada porque vive en un país que está liderando a alguien que está en las antípodas de Javier Milei, y por eso me da el gusto de presentar a Juan Ramón Rayo. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches desde España. Siento que estás en un video de YouTube como el que subiste hace un día. Digo, es el mismo setup. Siento que está grabado. Estamos en vivo. Eso ya está muy estandarizado y, por tanto, sí, efectivamente, pues bueno, este es el stage que tengo. Bueno, mil gracias. Por supuesto, si no lo conocen a Juan Ramón Rayo, él es economista, es un youtuber, perdón que te diga youtuber, la verdad me parece algo fenomenal porque tenés más de casi que tenés 1 millón de seguidores, tenés 850.000 suscriptores en realidad. Tus videos son muy vistos y bueno, la realidad es que todos los análisis que vos hacés no solamente es en función de lo que sucede en España, sino también que estás siguiendo de lleno lo que está pasando en la Argentina. ¿Por qué esa curiosidad con el país? ¿Por qué metiste, digamos, la lupa en lo que pasa acá? Bueno, yo creo que Argentina está convirtiéndose, de manera voluntaria o no, pero en experimento o cuasi experimento, diríamos los economistas, de qué sucede cuando se pasa de una política extremadamente intervencionista y yo diría incluso irresponsablemente intervencionista, es decir, casi el peor intervencionismo que podía haber, un intervencionismo sin cabeza y extremadamente cortoplacista, que por eso se degeneró en un conato de hiperinflación. Cuando cambias ese modelo, que además hasta cierto punto con sus variaciones es el que ha estado vigente en el país durante décadas y explica su estancamiento secular, ¿qué sucede cuando eso lo reemplazas por una política que al menos de manera declarada y también en gran medida en los hechos es una política liberal-libertaria? De hecho, diría el primer programa liberal-libertario autoconscientemente manifestado de la historia de la humanidad, ¿no? Lo que suele decir Javier, el presidente liberal-libertario de la historia. Entonces, creo que es un experimento o al menos una experiencia que todos tenemos que seguir muy de cerca, tanto los que nos sentimos o nos queremos liberales libertarios, porque consideramos que es la filosofía política que mejor contribuye a el florecimiento del ser humano, de cada ser humano, tanto en su faceta de autodesarrollo personal como en su prosperidad material, cuanto también los que no son liberales libertarios y no lo son creyendo que esta filosofía política conduce al fracaso. Bueno, pues veamos en la práctica qué sucede cuando estas ideas se aplican y qué resultados producen. Y de momento creo que el experimento está saliendo incluso mejor de lo que los más optimistas esperaban. Coincido plenamente, de hecho esto es lo que te dicen desde el gobierno, no esperaban los resultados tan rápido, ellos pensaban o tenían una proyección para quizás 2025 finales. Ahora, les cuento, del otro lado están locos, evidentemente te siguen, acá dicen grande Malena, invitado de lujo, te siguen mucho a través de YouTube y además porque incluso el presidente también a veces retuitea lo que vos comentás respecto a la economía. Pero les cuento algo. Vamos a hablar de distintos temas con Juan, vamos a hablar de lo que sucede en España, pero hay un video que subiste hace unos 2 días, creo, donde vos haces un análisis de lo que comenta Javier Milei en el Foro de Davos. Algunos me preguntan por qué digo Davos, la pronunciación real es Davos con tilde, después se hispanizó y se habló de Davos. Es un foro económico mundial, y Milei fue con claramente el foco de anti-woke. ¿Cuál es tu lectura? Porque nosotros acá estamos en Argentina, lo miramos desde adentro, pero nos interesa la mirada internacional. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que se ve desde España? Bueno, es verdad que es un foro económico, pero es un foro donde muchas veces de lo que menos se habla es de economía o de temas directamente económicos, sin ir demasiado lejos.
por dar el contrapunto, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a última hora cambió el tema de su discurso y habló de la necesidad de regular, es decir, censurar las redes sociales, que eso obviamente tiene implicaciones económicas, pero no es como tal un tema económico. Por tanto, no fue ni mucho menos Milei el único que no habló estrictamente de economía, sino que dio una batalla cultural más amplia. Ay, se nos cortó Juan. Ahora lo vamos a arreglar. Bueno, les dije, estábamos ahí arreglando unas cuestiones con el Zoom, porque al principio no lo podíamos conectar, dijimos y 20, lo estaban solucionando ahí los chicos. Ahí dice Agus, canal de este tipazo, Juan Ramón Rayo, con doble L, no con Y, tipazo súper objetivo, y a mí también me pareció súper objetivo. Les sugiero que miren el video de su análisis del discurso de Milei. La verdad que me parece un tipo bastante objetivo, independientemente de la ideología como él se define dentro de su perfil. Entonces, ahí lo tenemos de vuelta. Juan, te escuchamos. Milei no fue ni mucho menos el único que, digámoslo así, se saltó el guión y habló de temas que trascienden a lo económico. Yo creo que en este sentido, si miramos las dos intervenciones que ha tenido Javier Milei en el foro de Davos, lo que pretende es criticar de manera radical y contundente el statu quo ideológico. El año pasado criticó el establishment socialista o socialdemócrata y hoy, de alguna manera, la ideología woke, que él la considera una perversión de los principios del liberalismo clásico y una inversión de los objetivos de establecer un conjunto de derechos negativos frente al Estado, que por tanto limitan el alcance, la intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos, a hacer un llamamiento a que el Estado intervenga en la vida de los ciudadanos como forma de reparar injusticias históricas y, por tanto, en última instancia, de liberar o emancipar al género humano a través de esa intervención estatal, perdón. Entonces, yo creo que el objetivo aquí de Milei era remover conciencias, era plantar cara a lo que se ha escuchado de manera casi única durante muchos años en este foro económico. Es más, él también en público dijo que gran parte de la responsabilidad de la extensión de estas ideas se debía al propio foro de Davos. Entonces, bueno, él toma como misión internacional dar esa batalla cultural porque es muy complicado que el proyecto liberal libertario argentino perdure, aunque tenga éxito interno, si no hay un cambio también de mentalidad fuera de Argentina. Imaginemos que Argentina fuera la única economía o la única sociedad liberal libertaria del mundo. Por cuestiones geopolíticas tendería a estar pues boicoteada por el resto de países y tendría una sostenibilidad en el tiempo muy limitada. Entonces, él entiende la necesidad de dar esa batalla más allá de las fronteras, especialmente además en un momento donde otros gobernantes también parece que están dando esa batalla, pero se corre el riesgo, desde mi punto de vista, de que esa batalla anti-woke se gane desde postulados conservadores o reaccionarios. A ver, amplía ese concepto de qué sería un postulado conservador, por ejemplo. Bueno, quizá el término conservador no sea del todo exacto en el sentido de que uno puede ser conservador y también liberal libertario, siempre y cuando no pretenda imponer su moralidad desde el Estado. Cuando me estaba refiriendo a conservadores, estaba pensando en conservadores que instrumentalizan el Estado para imponer sus ideas sobre los demás. Bueno, creo que hay gobernantes de derechas en el resto, en Europa y también en Estados Unidos, que no son liberales libertarios y que pueden tener una tentación de dar la batalla y dar por ganada la batalla a lo woke desde esa perspectiva u óptica conservadora estatal o estatista conservadora. Y lo que está haciendo Milei es tratar de también ganar esa batalla cultural dentro del campo de las derechas, por decirlo de alguna manera, que la derecha hegemónica que pueda resultar de esta victoria frente a lo woke no sea la conservadora estatista, sino la liberal libertaria. De tal manera que, claro, si le tenemos que dar la vuelta a lo woke, ¿qué significa? La contracara. Que el Estado haga lo mismo que hacían los woke, pero contra los woke. O más bien que el Estado se deje de meter en todos esos campos y, por tanto, que esas cuestiones vuelvan estrictamente al ámbito privado, del cual nunca deberían haber salido. Pues desde mi punto de vista, lo último.
Para Juan, bueno, muy interesante lo que comentás. Juan, les cuento que es economista. Nosotros le preguntamos por qué hizo este video, les sugiero que ingresen y lo vean, porque él hace un análisis para mí realmente objetivo de lo que dijo Javier Milei en el foro. Pero me voy a meter de lleno y también le voy a decir a los chicos que están en la mesa que también participen. Hay algo que es interesante, que en ese video vos mencionaste a Pedro Sánchez. Contanos cuál es el eco de Javier Milei cuando habla de esto en España, que si realmente toma la magnitud que nosotros vemos desde acá, y qué es lo que opinás, ¿no? ¿Qué es lo que opinan los españoles, lo que vos podés ver en las redes sociales sobre esta cuestión de la censura, las distintas medidas económicas que está llevando adelante? Bueno, aquí hay dos temas, ¿no? Yo creo que por un lado Javier Milei se ha convertido en un referente político y cultural en el conjunto del planeta, es decir, lo que dice y lo que hace trasciende con mucho a la política interna argentina. Yo creo que esto es incuestionable, tanto en España como fuera de España. Pero además, la otra cuestión es que durante bastante tiempo, por conveniencia electoral de nuestro presidente del gobierno y también por conveniencia mediática para ocultar determinados escándalos propios, el propio Pedro Sánchez quiso confrontar directamente con Javier Milei. Lo recordaréis en el episodio de ruptura de relaciones diplomáticas de hace algunos meses. Todo eso fue una estrategia diseñada desde la Moncloa para, de alguna manera, generar una especie de cierre de filas nacionalista en torno a Pedro Sánchez contra el extranjero, en este caso Javier Milei, que ataca al representante de todos los españoles. No le salió demasiado bien la jugada porque no generó desde luego demasiadas simpatías entre todos aquellos que ya no tienen demasiada simpatía hacia Pedro Sánchez. Pero ese fue el intento, ¿no? Convertir a Milei en la némesis de Pedro Sánchez o viceversa. Y por tanto, claro, si el presidente del gobierno de España llega a considerar a Milei como su antítesis, pues obviamente lo que diga Milei, más allá incluso de la repercusión que ya tiene de per se fuera de las fronteras argentinas, pues adquiere especial relevancia dentro de España. Y además en el capítulo de las redes sociales diría que esto es especialmente sangrante, porque es verdad que aquí, probablemente en muchos otros puntos, pero aquí desde luego su visión no puede ser más opuesta. Javier Milei siempre ha defendido que no hay que censurar desde el Estado las redes sociales, que hay que permitir que las compañías proveedoras de estos servicios se autoorganicen, establezcan sus normas internas como consideren mejor para sus usuarios, es decir, sin presiones directas o indirectas, abiertas o cerradas, transparentes u opacas del mundo político. Y Pedro Sánchez en Davos lanzó una opinión que no puede ser más opuesta. Básicamente lo que dijo Pedro Sánchez es: las redes sociales, ahora que no están controladas por la izquierda, porque además hizo esa distinción, dijo, cuando las redes sociales alumbraban movimientos como el Me Too o el Fridays for Future de Greta Thunberg, entonces maravillosas, las redes sociales eran maravillosas, pero ahora han degenerado, es decir, han caído bajo el control de la derecha y por tanto se han convertido en instrumentos de desinformación, de propaganda, de simplificación del debate, básicamente lo que siempre han hecho los políticos en todas partes, es decir, no sé qué le preocupa tanto a Pedro Sánchez de que las redes sociales reproduzcan el comportamiento de los propios políticos en el ámbito de las redes sociales y muy en particular el suyo, porque si algo caracteriza a Pedro Sánchez es la mentira sistemática y la búsqueda de la polarización de la sociedad para que el miedo a la ultraderecha, galvanice los apoyos de la izquierda a su alrededor, ¿no? Correcto. Entonces, dijo, claro, como las redes sociales hacen esto, son un peligro para la democracia y eso significa que hay que reinterpretar las redes sociales como si fueran un recurso común de la humanidad y, por tanto, que los políticos, que ya no controlaban, claro, los flujos de información tras la emergencia de las redes sociales, que los políticos regulen las redes sociales, que se acabe el anonimato en redes sociales, es decir, que los políticos, no los ciudadanos, esto además también es importante, que los políticos, los cuerpos del Estado, conozcan quién está detrás de cada perfil y que, por tanto, si no pones un DNI, un documento nacional de identidad, no puedas acceder a las redes sociales ni puedas vincularte con un perfil. Que además las redes sociales abran sus algoritmos para que la Unión Europea les diga qué han de escribir en esos algoritmos en términos de moderación de contenidos, por tanto, la censura desde las leyes europeas. Y por último, claro, ¿qué pasa si los dueños de las redes sociales se niegan a hacer todo esto? Pues no solo se les impondrán sanciones económicas, como hasta ahora, sino que directamente Pedro Sánchez aboga a meter preso a, por ejemplo, Elon Musk si pisa suelo europeo y no ha querido
someterse a las directrices de la burocracia europea. Esta cuestión de regulación. Le abro a la mesa para que le pregunten, porque él es economista y también pasan cosas económicas en España y nosotros hacemos la comparación. ¿Cómo va, Juan? Osiris te habla. Te quiero hacer una consulta respecto a una discusión que es cada vez más prevalente hoy en día en Argentina y que sé que en España hoy día es un tema muy, muy picante, que es el tema de la inmigración, y los controles de inmigración y las potenciales ramificaciones económicas que pueden tener. ¿Cómo lo ves desde allá y cómo crees que podemos por ahí prepararnos acá para poder afrontar esa discusión teniendo la ventaja de ya haberlo vivido en España? Claro, a ver, en principio el liberalismo es favorable a la libertad de movimientos de personas. Lo que sucede es que estamos en un mundo donde tenemos estados gigantescos, estados de bienestar hipertrofiados, que redistribuyen fortísimamente los recursos desde un grupo de la población a otros grupos de la población. Entonces, con ese esquema redistributivo no es absolutamente neutral, no es indiferente quién entra o quién sale de un país, básicamente porque puede darse el caso de que quien entra en un país se convierta en un perceptor neto de recursos a costa del resto de la población y, por tanto, que se convierta en un pasivo para el resto de la población. Si por entrar en España el resto de contribuyentes españoles te dan, en términos netos, un cheque de 10.000, 20.000 o 100.000 euros, pues eso, claro, que entres en el país sustrae recursos del resto de ciudadanos. Entonces, por desgracia es un tema del que todavía no se ha investigado suficientemente, pero los análisis preliminares que se han hecho en Dinamarca, en Reino Unido y en Países Bajos, lo que muestran es que la mayoría de los inmigrantes que han entrado en Europa durante los últimos lustros son un pasivo en términos económicos para el fisco del correspondiente gobierno europeo. Por tanto, aquí la existencia de un estado de bienestar distorsiona muchísimo los beneficios que la inmigración podría tener para un país, porque es verdad que atraer inmigrantes, siempre y cuando se integren, respeten el Código Penal, es decir, lleguen para cooperar voluntariamente con el resto de la población, hasta ahora ha sido beneficioso si quitamos la parte de la redistribución de recursos. Pero claro, añadiendo la parte de la redistribución de recursos, pues puede volverse algo negativo y puede terminar pues dañando y empobreciendo a la población nativa de ese país. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, Agustín te habla. Quería preguntarte fundamentalmente cómo está el tema de la ley de alquileres allá en España. Acá es un tema controvertido, por eso y sé que allá también está bastante cuestionado. Bueno, sí, a ver, el problema de la vivienda es un problema que se da en prácticamente todas las economías, salvo en aquellas, por ejemplo, Texas, por ejemplo, Japón, que tengan un mercado inmobiliario bastante liberalizado por el lado de la oferta y, por tanto, con capacidad para incrementar la oferta de vivienda de manera apreciable. Eso no sucede en la mayor parte del mundo y, como no sucede, pues si la demanda va aumentando, especialmente en determinados núcleos de población, pues oferta rígida, demanda creciente, precios al alza. La tentación de los políticos cuando ven que un precio sube, y en Argentina lo sabéis mejor que en ningún otro país, Totalmente. es tratar de imponer controles de precios. Es decir, atacar los síntomas en lugar de las causas. Con el agravante de que atacar los síntomas no sale gratis, sino que agrava las causas. Porque si tú estableces un control de precios, lo que haces es reprimir todavía más la oferta y potenciar todavía más la demanda. Es decir, había un exceso de demanda en relación con la oferta y tú aún lo vuelves mayor. Por tanto, el desabastecimiento todavía es mayor. Esos controles de precios pueden ser a las bravas, de manera muy directa y obscena, o pueden ser indirectos. Es decir, no te digo a qué precio tienes que alquilar, pero sí te impido que revalorices el alquiler por encima del IPC, por ejemplo, con lo cual al final vas reduciendo el precio del alquiler en términos reales. Pues bien, en España lo que se ha aprobado es una combinación de todo esto. Se limita la revalorización de los alquileres por debajo del IPC para que a largo plazo haya una caída real de los precios de los alquileres. Y además, perdóname que te interrumpo. Hoy, el que quiera alquilar en España, ¿cómo es el contrato? ¿O cómo se estipula el contrato, para entenderlo? Es que depende mucho de la autonomía. ¿Por qué? Porque aunque la ley es estatal, no toda la ley se aplica en todas las autonomías, salvo que las autonomías así lo decidan. Y las partes más nocivas de esa ley, que son las que imponen ya directamente un control de precios, es decir, usted no puede alquilar por más de esto, esa parte
no se aplica en la mayor parte de España. ¿Por qué? Porque hoy en día, aunque Pedro Sánchez del Partido Socialista gobierna en el gobierno nacional, el Partido Popular, digamos, el partido de lo que vendría a ser Juntos por el Cambio, digamos, en Argentina. Centro-derecha, sí. Socialdemócrata. Sí, gobierna en casi todas las autonomías. Entonces, todas las autonomías del PP no han aplicado la parte más nociva de esa ley. Entonces, los efectos se ven claramente en Cataluña. En Cataluña la ley ha conseguido bajar el precio del alquiler, claro, porque si tú lo bajas por ley, pues el precio baja, pero la oferta de vivienda se ha desplomado y por tanto es mucho más complicado encontrar vivienda en Cataluña que, por ejemplo, en Madrid, siendo complicado encontrarla en Madrid, pero es que en Cataluña directamente el desabastecimiento pues es brutal. Hay como alrededor, si no me baila la estadística, como alrededor de 200 interesados por cada piso anunciado. Y una pregunta. Desde que se el control de alquiler se han disparado el desequilibrio entre oferta y demanda. Acá tenemos un gran problema legal con el tema de los desalojos, tanto los desalojos por ocupaciones ilegales como el desalojo por falta de pago de los alquileres. ¿Cómo es la situación en España? ¿Cómo son los tiempos de la justicia allá? ¿Cómo recupera el propietario su bien? Pues el problema, no conozco el caso concreto argentino, pero por lo que describe será muy parecido a España. Aquí los tiempos también son dilatadísimos, de hecho hay que ingeniárselas con trampas de todo tipo para intentar conseguir expulsar a los ocupas, por ejemplo, pagar a una familia de ocupas para que ocupen la vivienda ocupada, de tal manera que después es una familia de ocupas a las que has contratado tú y cuando ya han ocupado la vivienda tuya que previamente había sido ocupada, pues ya se marchan porque los habías contratado tú, ¿no? Es decir, estratagemas de todo tipo para intentar acelerar los tiempos que en la justicia se dilatan de manera extraordinaria, porque además este gobierno legalmente ha dificultado el desalojo de los ocupas, tanto de ocupas que han entrado directamente asaltando la vivienda, como efectivamente de personas que, bueno, no sé si llamarles ocupas, pero que permanecen dentro de la vivienda después de una acumulación de impagos de sus obligaciones del alquiler y como el gobierno es incapaz de darles, se arroga esa función, pero luego no lo hace, cobra impuestos para ello y luego no hace nada, es incapaz de realojarles a algún otro tipo de vivienda, pues se le carga al propietario la obligación de suministrar esa vivienda. Es decir, usted vive en mi casa y no me paga el alquiler porque no vamos a dejar que usted viva en la calle porque el gobierno, que se arroga el monopolio de la justicia social, es incapaz de encontrar un alojamiento a esa persona que no es capaz de pagar. Correcto. Juan, te llevo por este camino. A ver, vos tratás muchas temáticas, el público acá está preguntando cosas, no puedo dejar de leer algunos superchats, yo que te quería preguntar de Trump, pero el público demanda y nosotros nos importa mucho más la demanda frente a la oferta. Entonces, la pregunta es la siguiente. Yo no sé si están todos al tanto, los pongo de última, lo que sucedió hace poco con la inteligencia artificial de China. DeepSeek, creo, ¿no? Sí, DeepSeek, exactamente. Sucedió algo, vos hablás de la burbuja en su momento, hablás de un tema de finanzas en tu canal. ¿Qué es lo que vos considerás que sucedió con el auge repentino de esta inteligencia artificial de origen chino? Bueno, básicamente ha supuesto una inyección de nueva información que no estaba en el mercado y que obliga a reevaluar todas las estimaciones de precio y de beneficios futuros esperados de las empresas dentro de la industria de inteligencia artificial. Básicamente lo que ha conseguido DeepSeek es una capacidad cognitiva equivalente al último modelo comercial de ChatGPT en Europa, que es el O1. Es decir, consigue los mismos resultados, pero, y aquí está la novedad, con muchísimos menos costes, tanto costes de entrenamiento del modelo como de ejecución del modelo. Oficialmente dicen que el entrenamiento del modelo para reproducir algo equivalente al O1 de ChatGPT solo ha costado 6 millones de dólares. Bueno, esta cifra probablemente sea dudosa y no sea del todo cierta, pero lo que sí es verdad es que el coste de ejecución de los comandos, de las órdenes que le damos a la inteligencia artificial, es más de un 90% más baja que en ChatGPT. Y esto no es moco de pavo. Se estima que cada comando que le damos al O3, que es el modelo más avanzado de ChatGPT, que no ha sido emulado por el R1 de DeepSeek, cuesta alrededor de $1.000.
Con lo cual, bajar en un 93% el coste es una mejora muy sustancial. Claro, si tú llegas al mismo resultado con mucho menos coste, si tú llegas al mismo output con un consumo de inputs muy inferior, entonces todos los proveedores de esos inputs, por ejemplo Nvidia, proveedora de GPUs, pues la demanda esperada de esos inputs aparentemente, que eso ya es debatible, pero bueno, aparentemente cae. O la demanda de energía, porque por ejemplo el coste de los prompts está muy relacionado con el consumo energético. Entonces, si puedes hacer lo mismo con mucho menos consumo de energía, la demanda de energía aparentemente cae. Esto es lo que fundamentalmente ha sucedido en la bolsa, aunque creo que lo más interesante del R1 no es nada de todo esto, sino que al parecer el R1 está muy cerca o ya ha conseguido el aprendizaje recursivo, es decir, que el propio modelo se enseña a sí mismo y se mejora a sí mismo sin necesidad de que haya supervisión humana. Y esto, desde luego, nos acerca, si es así, nos acercaría mucho a la inteligencia artificial general y estaríamos también muy cerca, o mucho más cerca de lo que esperábamos hasta el momento, de la llamada superinteligencia artificial, que bueno, nos abre un territorio. Es mucho más amplio. Les cuento, está Juan Ramón Rayo con nosotros. Gracias por estar, porque sé que es de noche en España. Por mi parte, te voy a hacer la última pregunta. Después los chicos, si tienen alguna más, también la vamos a hacer. Ahí en el chat dice, explicó perfectamente lo que es el crawling peg. Yo no lo vi al video, pero vi que estaba. Sí te quiero preguntar por el tema de Trump. Para hacer un resumen, ¿qué es lo que vos querés respecto a estas medidas que dio, digamos, al principio cuando firmó las órdenes ejecutivas? ¿Y qué es lo que crees? Porque hay una discusión entre si la economía de Estados Unidos es abierta o cerrada. Acá es muy fuerte, por ejemplo, en economistas de renombre. Esta cuestión del proteccionismo, si realmente es nacionalista, de proteger la economía o si busca un control o medidas de negociación. ¿Cuál es tu lectura de lo que está haciendo el presidente? Bueno, a ver, es difícil saberlo porque no estamos en la cabeza de Trump. Sí sabemos que al menos una parte de sus chantajes proteccionistas tienen como objetivo negociaciones no comerciales. Lo sabemos porque la propia administración Trump, por ejemplo, Scott Bessent, secretario del Tesoro, lo ha dicho. Lo que pasa que, claro, un buen negociador, para ser buen negociador, tiene que estar convencido de que su mano es buena. Si tú crees que tu mano es una basura, mal vas a negociar frente a otro que además sabrá que tú sabes que tu mano es una basura. Dicho de otra manera, si Trump muestra ante el mundo que él sabe que los aranceles son malos para Estados Unidos, mal va a poder amenazar a terceros con usar aranceles que perjudicarían a Estados Unidos. Es decir, él ha de aparentar la imagen de que le encantan los aranceles y que por tanto no le va a suponer ningún coste aplicarlos si los demás no ceden a sus chantajes. Claro, esta sería la interpretación como más favorable a que Trump no es proteccionista. Yo creo que sí tiene una parte de proteccionista, básicamente porque se ha rodeado de gente, sobre todo en su primer gobierno, pero también ahora le rodea gente que sí sabemos que académicamente son muy cercanos al proteccionismo y les gusta el proteccionismo, pero también entiendo que hay gente alrededor de Trump que no le gusta el proteccionismo y por tanto se combinan estas dos almas. Trump no es un académico, Trump es un hombre de negocios y un político con intuiciones probablemente muy buenas y escuche a ambos lados e intente conjugar ambas partes. Ahora, cuidado, que Trump utilice los aranceles como amenaza tampoco tiene por qué ser algo bueno. Quiero decir, si amenaza para conseguir algo que sea bueno para ambas partes, pues a lo mejor los liberales libertarios podrían terminar apoyándolo por razones consecuencialistas. Por ejemplo, recuerdo que en su primer gobierno a la Unión Europea le dijo: hagamos una cosa, o reducimos todos los aranceles a cero o yo os duplico los aranceles. Bueno, pues esa estrategia negociadora, claro, los liberales libertarios diremos, sí, que los reduzcan todos a cero. Sería desde luego lo preferible. Pero claro, en otros casos, pues pueden ser chantajes que no sean aceptables. No lo sé, por ejemplo, la polémica que ha tenido con Gustavo Petro en Colombia. Sí. Si fuera cierto que los colombianos deportados por situación irregular en Estados Unidos estaban recibiendo un trato inhumano por las autoridades estadounidenses, no lo sé si fácticamente es así o no, pero imaginemos que fuera así, desde luego no sería buena noticia que Trump ganara esa negociación y por tanto pudiera seguir dando su gobierno, su administración, un trato inhumano a esos deportados. Por tanto, bueno, digamos, es una herramienta que a los liberales no nos gusta nada, el uso de los aranceles,
y que en todo caso habrá que evaluar en función de los fines perseguidos. En ocasiones podrán ser fines de ampliar libertades y en otras de restringir libertades. Y cuando sea de restringir libertades, ni la herramienta ni el fin serán defendidos. No, se entendió perfecto el concepto. Chicos. Sí, hay algo que no me termina de quedar claro con esta cuestión, principalmente por esta discusión que se arma respecto al conflicto económico que podría llegar a generarse ahora entre Colombia y Estados Unidos. En definitiva, con las amenazas que plantea Trump ya desde un principio, ¿sale realmente ganando o solamente es una amenaza que en realidad un poco le puede llegar a jugar en contra a él también? ¿Cómo lo podríamos ver desde el lado económico exclusivamente? A ver, desde el lado económico, los aranceles a quien perjudican es a los productores extranjeros y a los consumidores nacionales, que de esto último Trump se suele olvidar, porque dice que los aranceles son maravillosos para la economía estadounidense, pero como muchos serán maravillosos para aquellas empresas directamente protegidas frente a la competencia internacional por los aranceles. Es decir, estás de alguna manera protegiendo a los productores menos eficientes, menos competitivos dentro del país. Y si tú eso lo prolongas en el tiempo durante muchas generaciones, Argentina es un ejemplo, al final terminas con una estructura productiva que no es competitiva internacionalmente y a poco que intentas abrirla al comercio para abaratar el coste de importación a los consumidores, esa industria se desmorona porque no ha vivido ni se ha desarrollado expuesta a la presión competitiva internacional. Por tanto, los aranceles son negativos. Lo que quería decir, que quizás no se haya entendido, es si Trump declarara públicamente que él sabe que los aranceles son negativos para Estados Unidos, tendría una pésima mano negociadora, claro, porque iría a cualquier país y le diría, oye, que si no haces lo que yo te digo, me subo los aranceles a mí mismo, es decir, me pego yo un tiro en el pie o hago lo que yo entiendo que es pegarme un tiro en el pie. Y el otro le diría, pues pégatelo. Ahora, si Trump va como un kamikaze diciendo, yo creo que los aranceles son maravillosos, por tanto, si me hace subir los aranceles, yo estaré encantado de hacerlo porque va muy bien para mi economía. Aunque eso sea falso económicamente, si Trump transmite la imagen de que él se lo cree, eso le da mucho poder negociador, un poder negociador que necesita para triunfar en las negociaciones. Y al final ese es el método de negociación que es un bluff, en definitiva, y practicado Trump. Perfecto. Bueno, Juan, la verdad que te agradecemos un montón. Hay 1000 preguntas para hacerte, pero bueno, ya estás hace casi una hora con nosotros dando cátedra. Acá están poniendo chat, viste que dicen chada como fenómeno, ¿entendés? No sé cómo chat es como allá arriba, high. Así que muchas gracias por haber pasado acá por Neura. Te vamos a invitar nuevamente, espero que nos acompañes. Estamos conversando con Juan Ramón Rayo, es doctor en economía y además lo pueden seguir en su canal de YouTube, Juan Rayo. Es así, ¿no? Juan Rayo. Así es, efectivamente. Y también, si me dejas meter la cuña, sí, decano de la Universidad de las Hespérides, que es una universidad online oficial en España y en toda Europa, que desde luego los argentinos que quieran cursar estudios en la universidad desde la propia Argentina lo pueden hacer cuando deseen. Tenemos estudios de grado, de posgrado, de lo que quieran y títulos oficiales en Europa. Bueno, excelente. Te digo algo, porque empezó a revertirse la tendencia. Antes la gente se quería ir, bueno, ahora pareciera que tienen la expectativa de quedarse, así que lo pueden hacer online. Por eso. Lo ideal es que se queden en su país, sobre todo si no quieren marcharse, y si además pueden acceder a estudios de calidad internacionales, pues todo perfecto. Acá te están poniendo Dome, Rayo Dome, viste que están con la domada. Bueno, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Te agradecemos todo el tiempo que nos brindaste y que diste esta masterclass, como dicen ahí en el chat. Te mandamos un gran abrazo. Muchísimas gracias a vosotros.